requisito para ambas gestiones. Aquí, por ejemplo, tengo 457.000 para la gestión 2018 y pasivo y patrimonio 457.300. Lo mismo para la gestión 2019. Tengo que verificar que me cuadre. Estoy copiando nada más. ¿Sí? 480.899. Total activo y total pasivo y patrimonio. También en la gestión 2019, 480.000. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí lo que hicimos es copiar y pegar nada más los dos estados financieros comparativos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así de sencillito. Vamos a aplicar lo que les decía hace un momento. Tomen en cuenta esto. Esto todavía. Esto lo eliminaremos. Ya. Esto. Les decía de que cuando va a existir una variación. Aquí tengo mi hojita de trabajo, elaborado en 2 columnas, variación positiva y variación negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la diferencia de cada una de las cuentas, aplicando este primer criterio, así, de manera fría. Nos olvidemos de lo que es activo, en realidad, del significado del activo y el pasivo por este primer momento. Apliquemos fríamente este criterio, ¿sí? Por ejemplo, esta cuenta caja de la gestión 2018 a la gestión 2019, ¿hubo un aumento o disminución? Si comparamos, gestión 2018, 25.000, a la gestión 2019, 15.000. Hubo una disminución. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye el activo? Es una variación negativa. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a disminuir 25.000 menos 15.000, me da un total de 10.000, ¿sí? De 10.000. Ahora, la siguiente cuenta, de la gestión 2018 a la gestión 2019, ¿hubo un aumento o disminución? Hubo un aumento de un activo. Entonces, cuando aumenta el activo, es una variación positiva. Sacamos la diferencia y ya está. Vamos con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta, cuentas por cobrar. De esta gestión a la siguiente gestión hubo una variación, aumentó, disminuyó. Ha habido una disminución, por lo tanto, ¿qué pasa cuando un activo disminuye? Es una variación negativa. ¿Sí? Directamente puedo copiar la fórmula. En cambio, aquí hubo un aumento en la cuenta documentos por cobrar, por lo tanto, lo voy a pegar. Muy bien. En la cuenta inventario de mercaderías, ¿hubo un aumento o disminución? Disminución, entonces sacamos la diferencia, la disminución es por 15.000. Seguimos con la cuenta bienes muebles y enseres. ¿Hubo un aumento o disminución? Un aumento. Entonces, cuando hay un aumento, será una variación. Cuando aumenta el activo es positivo, ¿verdad? No es negativo. Entonces, sacamos la diferencia. Esto para que me hagan seguimiento, iré bajando. ¿Sí? Hubo un positivo, entonces cuando aumenta el activo es positivo. Aquí, a ver, quiero que nos concentremos en lo siguiente. Es una depreciación acumulada, muebles y enseres. Está con signo negativo. La depreciación acumulada es una cuenta reguladora del activo. Por lo tanto, ¿qué saldo tiene contablemente? Los entendidos en contabilidad. Tiene saldo acreedor, ¿no es cierto? Entonces, para identificar y aplicar este criterio, nos olvidemos de los signos y consideremos que es un pasivo, ¿sí? Un pasivo sin signos. Entonces, si es un pasivo de esta gestión a esta gestión, ¿qué hubo? ¿Un aumento o disminución? Hubo un aumento. Entonces, ¿qué pasa cuando el pasivo aumenta? El pasivo es una variación negativa. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar la diferencia. La diferencia. Perdón, los signos. Ahora sí. Sin tomar en cuenta los signos, por si acaso, sin tomar en cuenta el signo que es negativo. ¿Ya? Bien. Vamos con la siguiente cuenta. Seguimos en activo. Este activo de inversión en acciones de la gestión 2018 a la gestión 2019, hubo un
una disminución. Cuando disminuye el activo será una variación negativa. Muy bien. Listo. Vamos con la siguiente cuenta. Pasivos. Pasivos. Vamos con los pasivos. Sí, es un ejercicio pequeñito para que me entiendan. Bien. Sueldos y salarios por pagar. La gestión 2018 a la gestión 2019. ¿Hubo un aumento o disminución? Un aumento. ¿Qué pasa cuando aumenta el pasivo? Cuando aumenta el pasivo, una variación negativa. ¿Sí? Entonces, vamos sacando la diferencia. En este caso, hubo una disminución del pasivo de esta gestión a esta gestión. ¿De cuánto? De 27.000 a 17.000. Entonces, cuando disminuye el pasivo, ¿qué sería? Es una variación positiva. El impuesto a las transacciones por pagar. ¿Hubo un aumento o disminución? Un aumento. Cuando aumenta el pasivo, ¿qué es? Sería negativo. ¿Sí? Aumenta el pasivo negativo. Lo mismo, vamos al pasivo no corriente. Lo que hacemos aquí, ha habido una disminución. ¿Qué pasa cuando disminuye el pasivo? Es una variación positiva. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es clasificar en estas columnas. Muy bien. Esto lo vamos a bajar un poco más. Aquí, previsión para indemnización. Hubo un aumento. ¿Qué pasa cuando aumenta un pasivo? Cuando aumenta un pasivo es negativo. Entonces sacamos la diferencia. Bien. La siguiente cuenta, capital social. En este caso no hay aumento ni disminución, no necesito aplicar la diferencia. En la cuenta reserva legal sí hubo un aumento. ¿Qué pasa cuando aumenta el patrimonio? Cuando aumenta el patrimonio, aplicamos la diferencia. Muy bien. Y la cuenta resultados del periodo. Ha habido un aumento. Cuando aumenta el patrimonio, porque forma parte del patrimonio de esta cuenta, es negativo. Sacamos la diferencia. Listo. Entonces, una vez que hemos aplicado este ejercicio así fríamente, sin analizar el concepto todavía de origen y aplicación, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es verificar que el total de la columna positivo me cuadre con el total de la columna negativa. Si observamos aquí, existe esa igualdad, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer. Bien, el segundo procedimiento es clasificar por actividades. Y para ello les decía precisamente que en la presentación tomen en cuenta esto, ¿no es cierto? Tomen en cuenta esto. ¿Qué son actividades operativas? Es el activo corriente, pasivo corriente, incluidas las depreciaciones del periodo, y actividades de inversión, todo lo que es el activo no corriente, actividades de financiamiento pasivo no corriente y patrimonio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a nuestra hojita de trabajo y vamos a clasificar, ¿sí? Nos vamos a guiar en esta hojita para que sea de fácil entendimiento. Bien. Solo en las cuentas que ha habido movimiento, ¿sí? Por ejemplo, la cuenta caja, aquí. ¿Qué va a ser actividades operativas? Todo lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, activo corriente pondré actividades operativas, todo lo que es el activo corriente, actividades operativas, ¿sí? Aquí también, en las cuentas. Aquí, ¿corresponde a actividades operativas? No, es un activo no corriente. Activo no corriente corresponde a actividades de inversión, entonces no. Sin embargo, aquí en la depreciación sí voy a tomar en cuenta como una actividad operativa, porque la depreciación se ha generado en el año, por decir, actividades operativas. Vámonos a inversiones, no es una actividad operativa porque está dentro del activo no corriente. Pasivo, vamos a los pasivos. El pasivo corriente sí forma parte de las actividades operativas, el pasivo corriente. Entonces diré, actividades operativas, pasivo corriente, solo en las cuentas. Estas cuentas no. ¿Por qué? Porque ya forman parte del pasivo no corriente, de la misma manera el patrimonio. Vámonos ahora con las actividades de inversión. Las actividades de inversión
representan todos los activos no corrientes. Activos no corrientes. ¿Cuáles serían? En este caso, la cuenta muebles y enseres. Entonces voy a anotar aquí actividades de inversión. Actividades de inversión. Esta cuenta también forma parte de las actividades de inversión, porque está dentro del activo no corriente. ¿Sí? Pasivo dice que las actividades de inversión, ¿qué son? Activos fijos tangibles, intangibles o inversiones a largo plazo. No, ya no tenemos nada más que clasificar. Vámonos a las siguientes cuentas. Ahora, ¿cuáles son las actividades de financiamiento? Los pasivos no corrientes, es decir, pasivo a largo plazo y el patrimonio. Entonces, pasivo a largo plazo, tengo aquí, pasivo no corriente, diré, actividades de financiamiento. Todo el pasivo no corriente, incluido el patrimonio. Listo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo he clasificado por actividades, ¿sí? Por actividades. Por actividades. Ese es el siguiente procedimiento que hemos aplicado. Lo que estamos haciendo solamente es preparar nuestro hojita de trabajo para elaborar el estado de flujo de efectivo y nos salga todo cuadradito, es decir, para no hacer mucho análisis, para no complicarnos mucho. El siguiente procedimiento es aplicar este criterio. Esto lo dejo nomás ahí. ¿Cuándo va a haber origen de recursos? Cuando disminuya el activo. ¿Y va a haber aplicación de recursos? Cuando haya aumento de activo. A ver. Entonces, por ejemplo aquí, esta cuenta caja ha disminuido. O este ejemplo. Cuentas por cobrar. Ha habido una disminución, por lo tanto, este es origen de recursos. Por lo tanto, esta columna lo vamos a denominar como origen de recursos. Y esta cuenta, este activo ha generado un aumento de esta gestión a esta gestión. Y cuando aumenta los activos es aplicación de recursos. Entonces, a estas columnas lo voy a denominar como aplicación de recursos. Muy bien. ¿Listo? Ya está. Entonces, ya está mi hojita de trabajo preparado. Ya lo he clasificado por actividades. ¿Sí? Está debidamente cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elaborar ahora el estado de flujo de efectivo con esta hoja de trabajo. Bien. Vamos. Yo tengo aquí ya, obviamente, para ganar el tiempo, yo tengo elaborado mi estado de flujo de efectivo, obviamente el encabezado que corresponde, el título, la fecha a qué fecha se esté elaborando, la moneda, etc. Bien. Vamos a elaborar nuestro estado de flujo de efectivo tomando en cuenta esas tres actividades. Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Bien. Actividades de operación. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Tenemos que comenzar del resultado del ejercicio. Estamos considerando que estamos elaborando nuestros estados financieros al 31 de diciembre del 2019. Un ratito, por favor. Ya. Entonces, nos vamos a nuestra hoja de trabajo. A ver. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Parta el resultado del periodo. Porque estamos elaborando a diciembre del 2019. 150.451. Este importe lo vamos a copiar en nuestro estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Aquí. Tal como está. Suponiendo que aquí como resultado no era utilidad, sino si el importe aquí es con signo positivo, es que hay utilidad. Si fuera negativo, tendría signo negativo, es decir, hay pérdida. Entonces, si fuera ese el caso, se debe copiar respetando el signo, es decir, aquí tendría que ir menos 150.000, por si acaso. Eso es importante aclarar. Pero en nuestro caso hay utilidad, por lo tanto, lo voy a sacar el signo negativo. Bien, vamos a comenzar con las actividades operativas, primeramente. ¿Qué es lo que voy a copiar aquí en actividades operativas? Vamos a copiar todas aquellas cuentas que están clasificadas como actividades de operación, pero que me han generado origen de recursos, ¿sí? En este caso, venimos al principio,
origen de recursos, la cuenta caja, actividades operativas. Muy bien, pero en este caso no lo vamos a tomar en cuenta, por si acaso, estas cuentas. ¿Por qué? Porque al final lo vamos a considerar estas cuentas del disponible como para verificar si nuestro estado de flujo de efectivo está debidamente cuadrado, ¿sí? Lo vamos a excluir las cuentas que generan el efectivo. Vamos a la siguiente. Actividades operativas que me han generado origen de recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Actividades operativas, aquí tengo, y me ha generado origen de recursos. ¿Qué cuenta? Cuentas por cobrar. ¿Qué otra cuenta? Inventario de mercaderías, fíjense, en actividades operativas. Esta depreciación también es una actividad operativa, que es la depreciación acumulada. Para mi criterio, estoy tomando es mi punto de vista. Seguramente con algunos van a discrepar. Bueno, copiaremos solamente hasta aquí estas tres cuentas que están dentro de la columna orígenes, pero son clasificados como actividades operativas. Entonces, para ganar tiempo, lo que voy a hacer es copiar directamente dentro de este grupo y sus correspondientes importes. ¿Sí? Un ratito, por favor, un ratito. Ya. Lo que voy a hacer, lo voy a marcar para que sea de fácil identificación, que ya lo estamos anotando estos importes, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es copiar tal como está. Listo, lo que estamos copiando. Seguimos verificando. Actividades operativas, pero que estén en la columna de origen. ¿Esta actividad, este importe lo copiamos? No. ¿Por qué? Porque es una actividad de inversión. Seguimos. Aquí tengo dos actividades operativas y está en la columna de origen de recursos. ¿Cuáles son esas cuentas? Sueldos y salarios por pagar. Aquí tengo otra actividad operativa que está en la columna de origen de recursos. Entonces, lo que voy a hacer es copiar estas dos cuentas. Bien. Lo copiamos, sus importes. ¿Sí? Lo que voy a hacer es marcar para identificar que ya están anotadas esos importes. Seguimos buscando. Ya no tenemos más actividades operativas en la columna de orígenes. ¿Sí? Todo está ya registrado. Verificamos. Sí, está todo. Aquí hay una actividad operativa, pero está en la columna de aplicación de recursos. Bien. Entonces, lo que hacemos, una vez que hemos encontrado estas actividades operativas que han generado origen de recursos, sumamos total, actividades de orígenes. Aquí, por si acaso, este importe del resultado del ejercicio tengo que anotar aquí. Sí, por favor, aquí. $151,151. Muy bien, ya. Entonces, lo que estoy haciendo es sumar total cuentas que me han generado origen de recursos. Nos vamos ahora al siguiente grupo, aplicación de recursos. Pero seguimos dentro del grupo de actividades operativas. Aplicación de recursos. Nos venimos por acá, aplicación de recursos, pero dentro de actividades operativas. Aclaro que dijimos que las cuentas de caja y bancos o que generan o representan el efectivo no lo vamos a tomar en cuenta. Aquí tengo una cuenta. Cuentas por cobrar en la columna de aplicación de recursos y es una actividad operativa. Entonces vamos a copiar. Con su correspondiente importe. Bien. Lo que voy a hacer es marcar para que quede para efectos de control. Buscamos. Esta cuenta está en la columna de aplicación de recursos, pero es una actividad de inversión. No necesito. Esta cuenta sí.
débito fiscal, porque es una actividad operativa y está en la columna de aplicación de recursos. Entonces lo vamos a copiar. Su importe. Muy bien. Ahora lo vamos a marcar, esta cuenta o este importe para efectos de control. Seguimos buscando actividades operativas. Ya no tenemos actividades operativas que estén en la columna de aplicación de recursos. No tenemos. Esta cuenta, vuelve a ser, pertenece a actividades de inversión. Bien. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra hoja, en nuestro estadito de flujo de efectivo? Totalizamos. Total, actividades. Para entender por lo menos a grosso modo lo que significa NIC o Total, NIF, habrá que actividades, remitirnos o perdón, al año cuentas que me han generado aplicación de 1973, recursos. que fue el año en que se creó. Sumamos, ¿verdad? Voy a verificar. Sí, está bien. Bien. Una vez que dentro de actividades de operación ya tengo mis cuentas que me han generado origen de recursos y aplicación de recursos, lo que hago es sumar total resultado de actividades de operación. ¿Qué voy a hacer? Vamos a sumar, pero respetando estos signos. Acá dice el signo, vamos a respetar el signo del resultado. Si es negativo, igual lo vamos a tomar en cuenta con signo negativo, pero en este caso es positivo. ¿Qué dice? Más origen de recursos. Entonces voy a sumar más 95.000. ¿Y qué dice acá? Menos aplicación. Entonces aquí será menos 29.980. Por lo tanto, aquí tengo total efectivo generado en actividades de operación. Vamos con el siguiente grupo. Este grupo de actividades de operación es el más largo, por decir. Esto lo vamos a hacer de manera más rápida. Enseguida terminamos, por si acaso. Actividades dentro de actividades de inversión, tomar en cuenta aquellas cuentas que me han generado origen de recursos, pero están dentro de actividades de inversión. Vamos a la hojita de trabajo, actividades de inversión. Aquí tengo una actividad de inversión. ¿Copiamos esta cuenta? Sí, no. No, porque está en la columna de aplicación. ¿Qué me pide mi hoja de trabajo? Origen de recursos. No. Actividad de inversión. Actividad de inversión. Sí, esta cuenta copiamos. Actividades de inversión. Con su correspondiente importe dentro de la columna de origen de recursos. Muy bien. Marcamos esta cuenta. Origen, inversión. Seguimos buscando actividades de inversión. Ya no tenemos actividades de inversión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a totalizar total actividades de inversión o cuentas que me han generado origen en actividades de inversión, origen de recursos. Vamos dentro de actividades de inversión. Buscamos actividades de inversión. Esta cuenta está dentro Quiero de que la columna pienses en un de tema que aplicación te de recursos. apasiona, Sí, lo que vamos te a carga copiar de dentro del energía. grupo Un de tema que te aplicación gusta de tanto, recursos. que por lo general es Series. el tema del que hablas todo el tiempo, que te gusta aprender más acerca de ese tema. Y lo más importante es el tema que cuando tus familiares o tus amigos tienen alguna pregunta o alguna duda. Seguramente has escuchado que en YouTube se puede... Lo marcamos. Verificamos si hay otra actividad de inversión. Y actividad no tenemos más. Listo. Vamos con las actividades de financiamiento. Lo que hacemos ahora, total origen de recursos, total aplicación de recursos y aplicando el signo como corresponde. Más 20.000, porque dice más origen de recursos y menos aplicación. Entonces, menos total aplicación de recursos, menos 1.562. Total efectivo generado en actividades de inversión. Bien. Vamos ahora a la actividad de financiamiento, que es lo último. Actividad de financiamiento. Me pide aquí, primero que han generado origen de recursos, pero en las actividades de financiamiento. Origen. Actividades de financiamiento, aquí tengo, en la columna de orígenes, la cuenta provisión para indemnización.
Anotamos el importe. Muy bien. Lo voy a marcar. Muy bien. Aquí tengo actividades de financiamiento también, las cuentas del patrimonio, ¿sí? Que me han generado origen de recursos. Pero acá lo vamos a globalizar por si acaso. Para este método requerimos hacer este procedimiento. Esto lo voy a dejar al último. Me van a tomar mucha atención, por favor. Actividades de financiamiento de aquellas cuentas que me han generado aplicación de recursos. En este caso tengo esta cuenta, préstamo bancario, en la columna de aplicación de recursos. Entonces lo que voy a hacer es copiar, pero en aplicación de recursos. Y su correspondiente importe por 30.000. Muy bien. Entonces marcamos esta cuenta. Revisamos qué otra cuenta más dentro de actividades de financiamiento. Si observamos, todas las cuentas están marcadas. ¿Qué cuentas quedan pendientes? Las cuentas del patrimonio. Ahora aquí tenemos que aplicar el siguiente criterio. Para globalizar este grupo del patrimonio, vamos a aplicar el siguiente criterio. Total patrimonio gestión 2018. Necesito totalizar estas cuentas del patrimonio gestión 2018. Entonces lo que estoy haciendo es sumar las cuentas del patrimonio gestión 2018. Me da un total de 286.531. Y aquí, total patrimonio gestión 2019, es decir, esto, las cuentas del patrimonio, menos el resultado, en este caso menos la utilidad, menos 150.000. ¿Cuánto me sale? Es decir, a ver, podemos hacer aquí una fórmula. Sumamos todas las cuentas del patrimonio, me da 325.000. A estos 325.000 lo voy a restar la utilidad. Me da 175.000. Entonces, estos 175.000 lo anoto aquí. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora aquí, primeramente, primer criterio. No olvidemos, aquí hay una diferencia, obviamente, de 111.000 restando 2018 para 2018. Entonces, una diferencia de 111.000. A ver, comparemos. De la gestión 2018 a la gestión 2019, el patrimonio tuvo un aumento o disminución. Tuvo una disminución. Por lo tanto, cuando el patrimonio disminuye, ¿qué pasa? Hay una variación positiva. Entonces, hay una variación positiva. Y si es positiva, es una aplicación de recursos, por si acaso. Acuérdense que todas estas cuentas que han tenido variación positiva lo hemos puesto como aplicación de recursos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de aplicación de recursos. Aplicación de recursos. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como es aplicación de recursos, este importe lo voy a anotar de 111.000 en mi estado de flujo de efectivo, pero dentro de aplicación. Pero aquí indicando que disminución de patrimonio. Y si fuera lo contrario, obviamente irá pues a origen, ¿no?, de recursos, en el caso del patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos total aplicación, las cuentas que me han generado aplicación de recursos, y total orígenes. ¿Qué hacemos? Aplicamos respetando los signos, más origen de recursos, más 8.704, y menos aplicación de recursos en actividades de financiamiento. Entonces, me genera un resultado negativo de 132.000. Efectivo generado en actividades de financiamiento. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos. Voy a sumar estos tres totales generados en las tres actividades. ¿Sí? 215.000 actividades de operación, más 18.000 actividades de inversión, y más menos 132.000 actividades de financiamiento. Respetando el signo, me sale un total de
aumento de efectivo y equivalencia de efectivo al final del ejercicio, en este caso hasta aquí, 101.666 por concepto de generación de efectivo en esas tres actividades. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Copiar el saldo del efectivo al inicio del ejercicio. El saldo del efectivo. Y para eso me voy a mi hoja de trabajo. ¿Y cuánto teníamos de saldo del efectivo al inicio del ejercicio? Voy a copiar todo esto tal como está. ¿Sí? Este es 2018. Este es 2019. Para hacerlo más práctico, vamos a copiar esto. Bien, este es 2018-2019. Lo que voy a hacer es sumar las cuentas del disponible muy bien. El efectivo que yo tenía al inicio del ejercicio es de 162.861, porque son estas cuentas que me han generado o he aperturado para esta gestión 2019, por lo tanto es el efectivo que he tenido al inicio del ejercicio. Ahora, ¿cuánto es el efectivo que tengo al finalizar el ejercicio? 264.000. Lo que tengo que hacer, por lo tanto, es copiar esto. 162.861.93. ¿Sí? Y como resultado me da el saldo del efectivo al final del ejercicio, que lo tengo acá, que tendría que cuadrar también con mi balance general de esa gestión a la fecha de cierre. ¿Sí? Si verificamos con esto, este es mi efectivo al finalizar el ejercicio. 264.264.000, debidamente cuadrado. Entonces, bueno, estimados amigos, con este pequeño ejercicio, bueno, espero que les haya sido de su utilidad. De alguna manera, es una metodología que lo aplico de manera fácil y didáctica, sin hacer mucho análisis, tomando en cuenta los criterios de la NIF 7, ¿sí? Para cumplir con la elaboración o la presentación del quinto estado financiero, bueno, que uno de los estados financieros, que es el estado de flujo de efectivo. Obviamente es un ejercicio pequeñito que lo tenemos que analizar. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo cargo esta información al aplicativo SIA? Obviamente tienen que cargar estas cuentas, tomando en cuenta, pero solamente aquellas cuentas que tienen movimiento. Ejemplo, aquí en la cuenta capital no necesitan cargar, pero sí estas cuentas, tomando en cuenta qué cuentas van a aplicación o origen de recursos, ¿sí? Obviamente tenemos, por ejemplo, aquí, tengo que cargar total, es decir, lo que te pide el aplicativo SIA, ¿sí? Es más fácil todavía el cargado tomando en cuenta esa hojita de trabajo. Bien, estimado Franklin, creo que eso es una pequeña demostración de cómo elaborar el estado de flujo de efectivo. No sé si tienen alguna consulta al respecto, por favor. Sí, estimado licenciado, tenemos algunas personas que desean hacer su consulta. Vamos a habilitar su micrófono, por favor. Las personas que levantaron la mano podrían estar atentas. Vamos a iniciar con la señora María Terán. Adelante, señora María Terán. Así también habilitamos al señor Orlando. Al señor Wilfredo. Adelante con sus consultas, por favor. Asegúrense que el micrófono esté activado. Está en la parte inferior izquierda de sus celulares o de sus computadoras. A la señora Claudia la habilitamos también. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la exposición tan didáctica. Bueno, pero
quisiera consultarle más que todo qué pasa cuando nosotros hacemos con ajuste por inflación aquí en Bolivia. Lo que pasa es que yo tengo un cliente que ha tenido un crédito que ha cancelado este año por $10,000, pero con los ajustes por inflación, obviamente el monto no ha llegado a ser así. Entonces, en el estado de flujo de efectivo, en la actividad de financiamiento, la reducción se ha visto como que hubiera sido más de $10,000. Entonces, quería preguntarle, ¿qué hacemos en ese caso cuando son casos así que los podemos detectar, pero cuando ya hacemos todos los movimientos de la empresa, obviamente la variación es distinta? Por favor, gracias. Ya. Bueno, en este caso, si usted ha observado mi presentación, yo me baso en la elaboración de 2 estados financieros comparativos. Ahora, ¿qué significa eso? Que para llegar a esta información de los estados financieros comparativos, ustedes ya tienen que generar la presentación de sus estados financieros a moneda constante a esa fecha. Entonces, con esta metodología, si ustedes se dan cuenta, yo no considero alguna exclusión específica de cada cuenta. Yo lo que me baso es fríamente a los datos que me genera estos 2 estados financieros comparativos y en base a eso, bueno, proceso lo que es el estado de flujo de efectivo. ¿Qué significa? Que ya se supone, por ejemplo, aquí en la cuenta Muebles y Enseres, esta diferencia, por ejemplo, es resultado de la actualización, en este caso, de dicho activo fijo, y por lo tanto automáticamente me genera lo que usted me genera porque, y aplicando ese criterio, yo lo clasifico dentro de lo que es actividades de inversión, por decirlo, ¿no? para esta forma de elaborar o presentar el estado de flujo de efectivo. Y para eso ustedes tendrían que tener ya sus estados financieros debidamente ajustados, ¿sí? Esa sería mi respuesta. Muy bien, pasamos a la señora Marlene. Al señor Josué Llanos. A la señora Marisol Montoya. Has hecho interpretar ese. Consultas esto y aprietas el micrófono y con la manita apretas, es como si estuvieras preguntando. Adelante, estimado Josué Llanos. Acá hay una pregunta, por ejemplo, dice, ¿no? El aplicativo SIAT, ¿qué método requiere? Justamente es este método, ¿no? El método indirecto, por si acaso, colegas, es el método que requiere el aplicativo SIAT. Hola. Estimado licenciado, también tenemos algunas consultas en la parte de preguntas y respuestas. Sí. No sé si podríamos responder esas, por favor. Claro, aquí dice los estados financieros están ajustados por inflación. Claro que sí. Para elaborar este procedimiento, los estados financieros tienen que estar ya a moneda constante, por si acaso. Aquí dice, buenas noches, licenciado, muy práctica su explicación, por favor, si podría compartir el video. Bueno, eso ya los organizadores, yo creo que sí, con todo gusto le van a proveer el video. Buenas noches, dicen, las cuentas que fueron actualizadas, como por ejemplo, es que mucho tiene que ver, colegas, de la metodología que ustedes están aplicando en la elaboración del estado de flujo de efectivo. ¿Necesitas una página web profesional para tu negocio? Entra a wix.com y empieza ahora mismo. Es un método, a mi criterio, por decirlo, que al final cumple con la normativa y presenta de manera cuadrada los datos que requiere este estado financiero. Es como un vendedor e instalas en tu servidor. O sea, si la previsión, buenas noches, la previsión de cuentas incobrables. Exacto, sí, es el mismo tratamiento que la depreciación. ¿Qué les empieza a generar? Sí, es el mismo tratamiento. Confianza. ¿Qué es lo único esta previsión se ha generado en el periodo de la gestión, por lo tanto, tienen la se puede confianza considerar como una actividad operativa. Buenas noches, los saldos del año 2018 tienen que estar actualizados, sí, tienen que estar
repito, para hacer este trabajo de elaboración por el método indirecto que procesé, ambos estados financieros deben estar debidamente actualizados a moneda constante. ¿Hola? Sí, licenciado, lo escuchamos. Sí, estamos respondiendo acá. Repito, las variaciones por indemnizaciones y depreciaciones no vuelven efectivo normalmente, por tanto deben segmentarse efectuando esa aclaración. Sí, colega, está bien, totalmente de acuerdo. Sí. Ese es el procedimiento que se aplica a través de otra metodología. Como les digo, esta es otra forma de elaborar el estado de flujo de efectivo. Es decir, de manera más procedimental que analítica, no sé, pero sin embargo, de todas maneras me permite hacer el análisis, ¿cierto? En estos tres grupos, que es actividades de operación, de inversión y financiamiento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en nuestro ejemplo, esta empresa, puedo decir que tiene una capacidad de solvencia o de liquidez en el corto plazo, porque me genera bastante movimiento de efectivo en las actividades de operación. Buenas noches. En el caso que las depreciaciones acumuladas al momento de realizar la variación no debería con el signo negativo. Gracias, Isabel. No entiendo. Buenas noches. En el caso de las depreciaciones acumuladas al momento de realizar la variación no debería... entiendo su pregunta. Por eso, para aplicar esta metodología, les dije, esta cuenta, por ejemplo, de depreciación acumulada, ¿qué saldo tiene? Obviamente aquí está figurando como una cuenta reguladora del activo, pero tiene saldo acreedor. ¿Qué significa eso? Que contablemente, como hemos registrado, al lado debe depreciación muebles y enseres contra depreciación acumulada muebles y enseres. Para que nuestra hojita de trabajo nos clasifique, les dije, nos olvidemos del signo y como tiene saldo acreedor, supongamos que esta cuenta representa como una cuenta del pasivo. Entonces, si nos olvidamos del signo, en este caso negativo, de esta gestión a esta gestión hubo un aumento, considerando, entre paréntesis, repito, que es una cuenta del pasivo. Entonces, si aumenta un pasivo, ¿qué sería? Si aumenta un pasivo es negativo y por lo tanto, como les expliqué, si me han seguido este principio, lo hemos clasificado como un origen de recursos. A ver. Muy buenas noches, licenciado, por favor, le agradecería si pueden compartir el video interesante, sería de mucha ayuda. Bueno, eso ya con... Aquí hay una pregunta, buenas noches. La NIP 7 habla de las transacciones no monetarias. Veo que tomó la reserva legal como si generaría movimientos de efectivo, cuando solo es una detractación de la utilidad. Está bien, colega, evidentemente, pero acuérdese que aquí no hemos tomado en cuenta específicamente la reserva legal, sino lo hemos globalizado como patrimonio. Ahora, dice acá, licenciado, muchas gracias. ¿Qué pasa si el patrimonio haya aumentado? Entonces, aquí, por ejemplo, hubo una disminución, pero puede suceder lo contrario. Entonces, si aumenta, cuando aumenta el patrimonio, va a ser negativo. Y si es negativo, será origen de recursos. Entonces, no va a ser variación positiva, sino va a ser origen de recursos. Y si es origen de recursos, lo vamos a clasificar dentro de estas actividades de financiamiento, dentro del grupo de origen de recursos, indicando ya no como disminución del patrimonio, sino como aumento del patrimonio. Buenas noches, ¿cuál es el método más conveniente, directo o indirecto? Bueno, para mí, lo más exacto obviamente va a ser el método directo, pero eso tiene que estar bien integrado las cuentas del disponible con el software o el sistema contable que te genere. Es decir, que debemos elaborar el estado de flujo de efectivo específicamente
Y ahí nos va a salir con datos más reales, más precisos, el estado de flujo de efectivo, tomando en cuenta solamente aquellas transacciones que han generado entrada y salida de efectivo. Buenas noches. Más allá de preparar el Estado para cumplir con las formalidades como el envío al CIAT, la riqueza del Estado reside en el análisis profesional del Estado para la toma de decisiones. Es ahí donde debería estar el análisis hoy. Está bien. Gracias, colega. Bueno, estimada Andrea. Sí, licenciado. Bueno, muchos colegas están pidiendo el material y creo que eso ya tendrían que coordinar con ustedes, ¿verdad? Claro que sí, licenciado, vamos a estar coordinando internamente el tema del material. Bueno, entonces por mi parte, no sé, a ver, ¿alguna otra consulta? Licenciado, tenemos consultas por la parte del chat, no sé si pudiéramos responder algunas, por favor. Ya. Ya, está bien. Aquí pregunta, por ejemplo, se entiende que cualquier variación en el patrimonio, sea disminución o incremento, genera un flujo de efectivo por inflación, siendo que las variaciones en el patrimonio también son generadas por ventas y gastos operativos. ¿Por qué no se exponen en las partidas que generan el movimiento del efectivo? A ver, el método que hemos aplicado en la elaboración de este estado de flujo de efectivo es por el método indirecto. Para elaborar este método, flujo de efectivo por el método indirecto, hemos tomado en cuenta como base dos estados financieros comparativos. ¿Qué significa? Que elaborar este estado de flujo de efectivo, si bien es cierto, me permite hacer la presentación estimativa, pero no es exacta. Para aplicar o tener mi estado financiero de manera exacta, lo más recomendable es aplicar por el método directo, es decir, solamente tomando en cuenta las transacciones que me han generado ingreso y salida de efectivo, y para ello requiere, por si acaso, requiere procesar la información, es decir, requiere un seguimiento bien a detalle de estas transacciones y en base a ello generar el estado de flujo de efectivo. Entonces, repito, el mejor estado, o sea, el método directo sería el más pertinente, pero para ello hay que, en otras palabras, llevar un control de esas transacciones que han generado el efectivo, el movimiento del efectivo específicamente. En cambio, con el método que acabo de explicar, es estimativo, no es preciso, no es tan exacto, porque tomen en cuenta que estoy considerando dos estados financieros comparativos, ¿sí? Dos estados financieros comparativos a fechas de cierre distintas. Bueno, estimada, creo que muchos piden el material. Yo, por mi parte, entonces, le agradecería por la invitación. Espero que de alguna manera les sirva esta forma de elaborar el estado de flujo de efectivo. Es una metodología, es otra forma de procesar esta información. Repito, respeto el criterio de otros colegas, respeto la forma de elaboración, no hay ningún inconveniente, hay diferentes criterios, repito que existen diferentes métodos en su elaboración. Desde mi punto de vista, así de manera humilde, entonces yo les puedo hacer conocer o puedo plantear esta metodología. Ahora, si lo ven necesario, lo consideran, ¿no es cierto? Les agradezco sinceramente por la invitación a todos los participantes. Pedirles, por favor, que cualquier actividad lo voy a estar publicando aquí en mi cuenta de Facebook. Si pudieran contactarme en mi página, ¿sí? De Alex Elvisto Rico, página. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algo más, por favor. Damos las gracias a todos los participantes por hacer sus consultas y a nuestro expositor de hoy con el curso de estado de flujo de efectivo, el licenciado Alex Torrico Quinteros.
También tenemos al presidente de la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, el magíster José Luis Palacios, para cerrar el curso. Adelante, licenciado. Bien, buenas noches nuevamente, licenciado Alex Torrico. Muchísimas gracias por el tema desarrollado. Es un tema muy importante que fusiona los momentos que estamos viviendo con los momentos cotidianos que tenemos en las empresas al momento de manejar el flujo de efectivo. Creo que ha sido muy ilustrativo para todos los participantes. Siempre quedan cosas pendientes. Yo creo que ya revisando el material que muy gentilmente además nos está enviando, y con la inquietud también que tengan los participantes de investigar, que es algo que queremos también fomentar en nuestros colegas profesionales, ya se pueda mejorar el conocimiento de esta y otras temáticas. Muchísimas gracias a nombre de la Confederación. Aprovechar para saludar a todos los trabajadores de Bolivia que en esta fecha tan importante para nosotros, quienes con el trabajo contribuimos al desarrollo de nuestro país, nos hace sentir orgullosos el trabajo porque dignifica y estamos seguros de que van a haber mejores días. Es una época de reinventarse también y seguramente de ser más ingeniosos en lo que vamos a hacer en el futuro. La Confederación Nacional aglutina a los 26 colegios profesionales nacionales de Bolivia y a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, más la Asociación de Mujeres Universitarias Profesionales. El evento ha superado la capacidad de nuestra plataforma y ha sido retransmitido a nivel nacional por Facebook y por las páginas de los colegios profesionales. Esa es la cobertura que tenemos y esa es la intención, la de llegar a la mayor cantidad de nuestros colegas profesionales y no profesionales también, quienes hacen uso de estas herramientas, de estas técnicas para gestionar sus actividades. Muchísimas gracias, licenciado, a nombre de los profesionales de Bolivia, y que no sea ni la primera ni la última, sino que sea